Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Esta es la voz que clama en el desierto. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados y regresar a las sendas antiguas, buscando el camino de Dios. ¿Y cómo lo haremos? Pues sumergiéndonos en el estudio de la palabra de Dios. En este momento quiero compartir otra enseñanza con ustedes que se titula En el último momento de mi vida. Y comenzamos con la palabra de Dios. ¿Una oración de fe es suficiente para ser salvo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Primera de Corintios 1:17. Esta es una afirmación hecha por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y que ha sido mal interpretada por los que no quieren ser bautizados en el nombre de Jesús. Ellos no le dan importancia al bautismo. Dicen que una oración de fe es suficiente para ser salvos. Qué bueno que aclaremos este término o expresión para llegar al conocimiento de la verdad. Hay muchas personas en el mundo que afirman ser cristianos, pero que en realidad no le dan importancia al bautismo en el nombre de Jesús. Es más, enseñan que el bautismo no es necesario para la salvación. Estas personas van en contra de la palabra de Dios, porque el bautismo en el nombre de Jesús sí es necesario para la salvación. Nuestro Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones que el bautismo es necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Esta fue una de las respuestas que le dio un maestro de la ley llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 7. Amén. Aquí tenemos un ejemplo muy claro del mandamiento del Señor hablando con este hombre llamado Nicodemo. Jesús le informa a Nicodemo que es una necesidad nacer de nuevo, y esta necesidad es apremiante por la sencilla razón que en el cielo no entrará nada inmundo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que sea abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Y menos lo que es nacido de la carne, porque de la carne nace con la tendencia a pecar. Es por esto que el hombre practica lo que le separa del reino de Dios, o sea, el pecado, en muchas de sus manifestaciones en la vida del hombre y la mujer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21. Nuestro Dios y Salvador Jesús desea verte en el cielo para que se cumpla ese deseo de Dios en tu vida. Tienes que reconocer ante Él una vez y para siempre que eres pecador y por tanto inmundo por tu pecado, pidiéndole que te limpie por medio de la fe y el obrar en el agua, o sea, en el bautismo en el nombre de Jesús y del Espíritu, con la llenura de su Espíritu Santo. Recuerda que solo una confesión no puede limpiarte, no puede salvarte del castigo eterno. Todo esto corresponde al plan de salvación ordenado por Dios a Pedro cuando dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. No podemos decir que es más importante la predicación del Evangelio que el bautismo. Todo es importante porque para que una persona llegue al bautismo, primero hay que predicarle la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber o sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10, del 14 al 15. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, del 47 al 48. Esto fue lo que Jesús les enseñó a los apóstoles y es lo que nos está enseñando. Hoy en día nosotros, sus embajadores aquí en la tierra, a que prediquemos las buenas nuevas para que todo aquel que crea esta palabra de verdad proceda al bautismo para salvación de su alma. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, del 15 al 16. Pero veo muchas que están como Nicodemo cuando dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Juan 3:9. Y la respuesta de Jesús para aquellos que se creen maestros, pero que no enseñan la palabra de verdad, es: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3:10. Pues para que lo entiendan bien, el bautismo sí es necesario para la salvación. No solo Jesús lo afirma, también el apóstol Pedro lo reafirma. Volver a afirmar o asegurar lo dicho o expuesto anteriormente. El bautismo que corresponde a esto
ahora nos salva. Primera de Pedro 3:21. Lea bien la palabra nos salva. El bautismo en el nombre de Jesús nos salva. Hay doctrinas engañosas que en un esfuerzo de denigrar o hablar mal de una persona u cosa para destruir su buena fama, pues expresan una mentira, ¿verdad? Amén. Espero que vayan siguiéndome y que vaya comprendiendo todo esto de la palabra de Dios. Amén. Continuamos con la enseñanza. Pablo expresó alivio que él personalmente. La importancia del bautismo, algunos citan la declaración de Pablo: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es importante no sostener una opinión en un solo texto de las Sagradas Escrituras. Lo mejor es leer todo el versículo o el contexto del texto para que no se tenga ningún pretexto y la verdad salga a la luz. Y podemos enseñar la verdad, que es lo que Dios quiere. Pablo dijo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Esta es una de las razones por las cuales hago este estudio, para que podamos enseñar la verdad, para que no nos dejemos engañar por estos falsos maestros que están llevando a muchas almas al cautiverio y al dominio de Satanás, diciendo: ya eres salvo por la oración de fe. El texto en cuestión dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1:17. Justamente antes de este versículo o texto, Pablo reprochó a los corintios que habían formado facciones o divisiones. Algunos decían que eran seguidores de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Jesús el Cristo. El apóstol Pablo había sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Primera de Corintios 1, del 11 al 13. Pablo expresó alivio que él personalmente había bautizado solamente a algunos de ellos. Nadie podría acusarle de intentar empezar su propio grupo o de bautizar en su propio nombre. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Primera de Corintios 1, del 14 al 16. En cuanto a Pablo, otros podrían tener el honor de hacer los bautismos, pero él tenía un llamado especial de predicar la palabra de Dios a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los no judíos, amén. ¿Qué fue lo que acordó el apóstol con el apóstol Pedro? Pues vamos a verlo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada,
Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, o sea, al pueblo no judío, y ellos a la circuncisión, o sea, al pueblo judío. Esto lo encontramos en Gálatas 2, del 7 al 9. Además de ser ordenado por Dios, no le importaba quién realizara la ceremonia, sino solamente que el evangelio se predicara. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas 1, del 15 al 19. De esta manera, Pablo enfatizó a los corintios que la salvación viene solamente por Jesús el Cristo y la obediencia a ser lavados en el nombre de Jesús y no a través de las grandes líderes y sus oraciones de fe, sin obrar a dar el paso de lavamiento en las aguas. En vez de mirar a las personalidades quien les había predicado y administrado la oración de fe, ellos necesitaban mirar a Jesús y a su evangelio. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, del 15 al 16. Queridos hermanos y amigos, la corrección de Pablo a los corintios de ninguna manera detrajo la importancia del bautismo como parte del evangelio, que es lo que él enseñó en otros pasajes, pues él mismo lo practicó. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, como lo dice Hechos del 19, del 4 al 5. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Hay muchas personas que en el mundo no le dan importancia al bautismo. Te voy a hacer la pregunta más importante de tu vida. El gozo o la tristeza que experimentas en la eternidad dependen de tu respuesta. La pregunta es: ¿estás salvado? La pregunta no es cuán bueno eres o si perteneces a alguna iglesia. ¿Estás salvado? ¿Estás seguro de que irás al cielo cuando mueras? Querido amigo que me escucha, si no has sido bautizado en el nombre de Jesús, procure con diligencia hacerlo, si es que deseas entrar en el reino de Dios. Recuerde que os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. No se nace de nuevo con una simple oración. No se deje engañar. No dejes tu salvación en juego. No esperes el último momento de tu vida para arrepentirte. Bautízate ya en el nombre de Jesús, como lo dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Querido amigo y hermano, yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón
investigues en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, todas las citas bíblicas que acabo de dártelas y las corrobores. El Señor Jesucristo quiere llegar a tu alma, a tu mente y a tu corazón a través de este mensaje. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. El Señor Jesús está esperando a que te arrepientas de tus malos caminos y que le entregues tu vida, tu alma, tu mente y tu corazón y des este paso de obediencia y tomes el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Y después el Señor te regalará el don del Espíritu Santo. Se despide con todo su corazón y deseando que este mensaje toque tu alma. Esta es la voz que clama en el desierto. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes.